lugar específico, que es México, donde se dan los acontecimientos, se conoce a esta Virgen también como la Reina de la Paz, la Reina de las Américas y de las Filipinas, y eso pues tiene una connotación histórica en el mundo entero. La aparición de María en México no solamente fue una aparición que provocó el movimiento de ese sentimiento religioso en México, sino en el mundo entero. Y tal es así que vamos a ir hablando y nos daremos cuenta de lo que les voy a decir a continuación cuando les hable de esto. Y como les digo, cuando estudié el tema es pues muy amplio, o sea, yo aquí me podría tardar más de varias semanas hablando de lo mismo y de repente quizá ni termine. Entonces es necesario que entendamos lo que más o menos le vamos a decir. Cuando yo dije hace un momento que María es la reina o la Virgen de las Américas, es por una razón fundamental. En el sur de América se estaba levantando, hace muchísimos años antes de Cristo, se había organizado un imperio, que era uno de los grandes imperios en esa época en América del Sur, llamado el Imperio de los Incas. No sé si han oído hablar, aquellos han estudiado historia o quienes viven en Sudamérica, el Imperio de los Incas. Ese imperio, que también tuvo una vida antecesora, tuvo que pasar por muchas dificultades y empezó a expandirse hasta que se formó el famoso Tahuantinsuyo, con los 4 suyos, Collasuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo, y bueno, eran los nombres que tenían en ese entonces cuando se amplía ese imperio de los incas que estaba al sur de América. La forma en que ellos comenzaban a expandirse lo hacían de manera pacífica, y es así como atrajeron muchos pueblos. Ellos iban, hablaban con los pueblos y les decían: ¿quieres unirte a nosotros? Somos un gran imperio. Y es así, de esa forma, como ellos empiezan a expandirse. Aquellos pueblos que no lograban, que no querían la unión con los incas, lo hacían recién de forma violenta. Pero era la forma como el imperio del Tahuantinsuyo comienza a expandirse y llega inclusive a abarcar casi toda América del Sur, y está con las intenciones de penetrar Centroamérica. Ese es su deseo. De la misma forma, en el norte del país, de América, hubo otro pueblo también que comienza a extenderse, que comienza a ampliarse, y de la misma forma empieza a adquirir territorio. Se llama los aztecas. También es un pueblo que comienza a expandirse y comienza a tener gran popularidad. Claro que anterior a los aztecas habían otros pueblos, pero era ese pueblo que comienza a surgir y de esa forma empieza a esparcirse por el mundo. De esa manera comienza a forjar los incas por el sur, los aztecas por el norte, y llega un momento en que su deseo era tanta la expansión que se estaban ambos acercando a Centroamérica. Ese era el objetivo. Si es un pueblo de conquista, ¿cuál era su deseo? Conquistar justamente, llegar a crear influencia entre los otros pueblos y abarcar en aquel entonces el mundo conocido por ellos, que era la América, aunque no lo tenían prácticamente en una situación gráfica. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ellos llegan a parte de Centroamérica y su deseo es de conquista, a los incas, de la misma forma los del norte, los aztecas, también estaban con su deseo de expansión llegar a Centroamérica. ¿Qué iba a pasar en ese momento si esos dos pueblos se encuentran, o esos dos grandes imperios se encuentran? Los incas del sur, que se subían hacia el norte, y los aztecas del norte, que viajaban hacia el sur. Eso iba a ser una catástrofe. Por esa razón se le dice a María la Reina de la Paz, o la Reina de las Américas. La presencia de María de alguna forma impide ese encuentro que pudo haber causado entre los pueblos americanos de América, es decir, los pueblos indígenas, una catástrofe tremenda y posiblemente la destrucción letal
y colosal que pudo haber sido un momento muy difícil en la historia de aquella época. Pero la situación surgió de una manera no sencilla. ¿Con la llegada de quién? De los españoles. Cuando los españoles llegan a América, el deseo de conquista de estos dos pueblos se trunca cuando llegan a Centroamérica. Aún así, los centroamericanos conocían tanto la influencia de América, de los incas del sur, como la influencia de los aztecas del norte. Y es por esa razón que en su llegada, con la llegada de los españoles, se impide de alguna forma este hecho. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Se supone que los españoles llegan también con la intención ellos mismos de hacerse ¿qué? De hacerse ricos, de hacerse millonarios. Los españoles no llegan aquí, no llegan a América, que eran personas cultas, que llegan con el deseo de progresar por la tierra, ni nada de eso. Era el deseo también de conquista y de buscar lo que era más importante para ellos, que era el oro, los metales preciosos, y llevárselos a su país. Entonces, esta situación de expansión se trunca, se impide por la aparición de los españoles en América. Y de alguna forma, los analistas indican de que esta situación se debió por una razón divina, la aparición de la Virgen en México con los aztecas. Cuando uno cuenta la historia de lo que sucedió con referente a la Virgen, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, hay 2 o 3 versiones que son las que resaltan mucho más. Pero la versión más reciente a la fecha fue la dada por Antonio Valeriano entre 1540 a 1545. Ese era un noble español quien escribe ese relato de acuerdo a las investigaciones que él realizó por más que nada lo que se buscaba en ese entonces, como no habían datos específicos, era la versión oral, lo que la gente contaba en aquel entonces. Es Antonio Valeriano, un noble español que pertenecía a la escuela de Tlatelolco, fundado por, el representante de ese lugar era un jesuita español, quien forma ese grupo de investigadores, a quien supuestamente se le entrega a Antonio Valeriano el hecho de hablar de ese tema, de la Virgen de Guadalupe. Y es por esa razón que se dan los acontecimientos de acuerdo a lo que se dice en esa historia. Antonio Valeriano cuando lo cuenta en su idioma, el idioma que hablaban en ese entonces, que era el náhuatl. Era el dialecto, creo que hasta hoy, no sé quiénes son mexicanos aquí. El idioma, el náhuatl, no sé si existe, me imagino. Todavía existe el náhuatl. Pero el pueblo donde se realizaron los hechos, que era en el cerro del Tepeyac, era más que nada conocidos por los indígenas del pueblo otomí. Los otomí, más que nada, porque habían otros pueblos. Pero eran los más cercanos a los cuales Antonio Valeriano se había acercado y quienes le relataron ese hecho de la aparición de la Virgen, de la Virgen en aquel entonces. Porque el nombre lo vamos a estudiar en algunos momentos, de la Virgen. Cuando los españoles llegan a México, hay una situación muy difícil por la que está pasando ese país, por la que está pasando México. Era una situación tan terrible que había un enfrentamiento entre españoles e indígenas, justamente porque ellos consideraban que los indígenas consideraban que los españoles habían atropellado sus derechos. Al principio, claro, si nos dedicamos a la historia, ellos pensaban que eran los dioses del pasado quienes habían llegado. Pero de la forma en que los españoles vieron la cultura indígena, comenzaron a atropellar su cultura y los indígenas resistieron ante esa situación.
Es por esa razón que el Estado español, en ese entonces, que funcionaba en México, comienza a enterarse de la situación por la que está pasando el país de México y llama al obispo Zumárraga. Al obispo Zumárraga. Ese obispo Zumárraga es el que tiene que de alguna forma pacificar el país, porque estaban pasando por una situación terrible. Pero cuando Zumárraga llega, el obispo Zumárraga llega a México, encuentra un terrible caos, una situación tan complicada y tan difícil que él mismo dice, aquí necesitamos de oración, necesitamos, no sé, de que alguien nos ilumine. Y él le pide a la Virgen María que como señal de que la paz empezaba a llegar en México, que esa señal sea que le traigan, que él vea la aparición de rosas de España, rosas que no se daban en México en aquel entonces, en aquella oportunidad, que se daban sí en España, pero que en México no florecían en un principio. Es por esa razón que el obispo Zumárraga, debido al enfrentamiento que habían entre ambos, hace esa profunda oración. Yo quiero que la Virgen me dé la señal de que se esté dando la paz aquí, porque él llegó a México a pacificar el país. Pero debido a la situación en que se encontraban era difícil, porque tanto españoles como indígenas habían un tremendo enfrentamiento. Y es por esa razón que Zumárraga hace esa tremenda oración. Ahora, aquí viene esta situación que es importante para todos. La situación era difícil en México. Y la vida por la que estaban pasando cada uno de los mexicanos era terrible. Cuando se hace el estudio, cuando se comienza a hacer el estudio, los españoles empiezan a notar y a investigar la cultura, ellos se dan cuenta que hay un documento, que hay una serie de documentos que los que los indígenas usaban, que ellos le llamaban los códices. Cuando ellos empiezan a investigar los códices, empiezan a notar cosas que estaban relacionadas con el sacrificio, con la sangre, con el descuartizamiento de cuerpos, con una serie de ritos que ellos hacían, y los españoles decían de que esto es una barbarie. ¿Y qué es lo que pasa? Que el mismo obispo Zumárraga, pide que esos documentos sean destruidos. Y la forma en que, es decir, al ser destruido, los indígenas notan que ese atropello es terrible y ellos ya resisten y ya no quieren entregar los documentos, los famosos códices. Los códices eran una serie de documentos de forma pictográfica, es decir, que cuando uno leía los códices había más que nada figuras, porque no eran letras, ellos no escribían, sino lo hacían por intermedio de figuras. Y de esa forma ellos relataban la situación de su pueblo, su cultura, su religión, su estado y todo lo que ellos podían conocer. Pero los españoles, al investigar y al darse cuenta que los códices manifestaban cosas que para ellos consideraban del demonio, del diablo, deciden quemarlos, deciden destruirlos, y por esa razón los indígenas, los aztecas indígenas, deciden atraerse y esconder los documentos e irse del lugar. Y ya empieza el enfrentamiento entre indígenas y españoles. Y es